Estoy hoy con el pastor Flavio César Martínez. Bienvenido, pastor. Las virtudes. Nos gusta enseñar lo bonito, pero a veces las debilidades no nos gusta mostrarlas, pero yo creo que es importante que la gente conozca eso. Cuando llega el concurso de Juguemos a Cantar, dije, "Pues César tiene que ir a Sí. ese concurso". Y yo la acompañé y cuando me vieron, dijeron, oye, ¿no quieres tú audicionar? 3 o 4 días después hablaron para decirme que yo había quedado, pero que mi primo no había quedado. Después de esto viene Valores Juveniles, Clase 69. Clase 69. Luego te vas de solista. El contexto que se maneja en ese ambiente cuando están haciendo un ídolo dentro de ti, porque te manejan como un producto. Y fui a esa librería y la persona que me recibió muy padre, muy amable y todo, y me dijo, tú eres Flavio y todo. Sí, sí, sí. Ay, qué padre. Oye, pues qué bueno. Oye, no, es que me convertí y todo. Y ahorita tengo este disco cristiano. Pues haz de cuenta que le cambió la cara. Me ¿Qué dijo, dijo? no, no puedo recibir tu disco. Realmente fui con mi pastor y le dije, necesito oración. Necesito que me diga qué es lo que tengo que hacer. Me pasó esto, no quieren recibir mi música porque yo vengo del medio artístico. Y acabo de recibir esta invitación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hola, ¿qué tal? Soy Ceci Reséndiz y te doy la bienvenida al primer episodio de la primera temporada de podcast de Radio La Nuestra. Aquí escucharás charlas con personas que, como tú y como yo, enfrentan diferentes batallas cada día, pero que en Dios hemos encontrado eso que nos hacía falta para sentirnos completos. Y hoy tengo el privilegio de charlar con un hombre que admiré en mi juventud y que hoy se ha convertido en inspiración para muchos otros hombres que piensan que el aplauso y el reconocimiento es lo que les da valor. Mi invitado en este podcast tiene millones de seguidores en las redes sociales. Su biografía aparece en Wikipedia. Si tú pones su nombre ahí en Wikipedia, te dice la historia de él. Él fue una de las figuras más importantes de la música pop y de las telenovelas en México en los noventas. Y hoy es pastor del ministerio en español de una de las iglesias más grandes en San Antonio, Texas. Estoy hoy con el pastor Flavio César Martínez. Bienvenido, pastor. Qué gusto tenerte en casa. Al contrario, muchas gracias por la invitación y gracias por esa tremenda. Ahora sí, qué Presentación. presentación que hiciste. Dije, wow. No es nada más que la verdad. ¿Te has metido alguna vez a Google y has puesto tu nombre? Sí, 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 mis hijos ahí de repente se meten a ver si aparecen sus nombres. Sí. A ver si Y ellos están sí, en la historia. de repente sí ya aparecen el nombre de mi hijo Flavio Caleb, Abril Victoria, César Elián y el de mi esposa Diana también. Entonces, Claro. pues muchas gracias. Para mí es un privilegio, eh, ahora sí que empezar esta nueva etapa Sí, de este sí. podcast de la nuestra y me siento privilegiado y honrado que me hayan escogido a mí para empezar esta nueva etapa con ustedes. Pues muchas gracias, Pastor Flavio. A mí, bueno, me encanta poder compartir contigo y con nuestra audiencia de partes de las historias que no todo el mundo conoce. Esa parte que nos guardamos, que pensamos que están más seguras cuando las tenemos nosotros. Y pues bueno, quisiera que este tiempo lo platiquemos así, una conversación como hace mucho, tal vez, la gente quiere escuchar de Flavio César. Y yo quisiera empezar con algo, de tu personalidad. Yo quisiera que hoy estuviéramos hablando con Flavio Raimundo, que tal vez no muchas personas saben quién es. Cuéntanos quién es Ajá. Flavio Raimundo Martínez. Bueno, pues Flavio, ¿qué te puedo decir? O normalmente hablamos de las cosas bonitas, ¿verdad? La gente conoce eh, las virtudes, nos gusta enseñar lo bonito, pero a veces las debilidades no nos gusta mostrarlas, pero yo creo que es importante que la gente conozca eso, mi persona, y soy medio ansioso y yo creo que
eso creo que yo creo que fue el resultado de que cuando yo tenía 4 años, yo me perdí dos horas en la playa. ¿Cómo? Ajá. Cuéntanos, Hay por favor, ¿qué? sí, hay una playa muy cerca de Corpus que se llama Puerto Aranzas, yendo por Sí, Mustang sí, Island, y ahí me perdí por 2 horas. Estaba con toda mi familia, están mis abuelos, están mis tíos, somos una familia muy grande, sí. y no me encontraban. No me encontraban, mi abuelo, dicen que él se metió al mar con una escoba a buscarme, así. Guau. Y imagínate, No, te pones no, a no. pensar lo peor, y no sé, a veces pienso que de ahí como que vino algo que Ujú. despertó en mí la ansiedad. Entonces, yo lucho mucho con eso, ¿Y con qué la pasó? ansiedad. ¿Dónde estabas? Estaba caminando. Lo que pasa es que muchas veces te metes al mar. Y yo estaba en la orilla, pero es la corriente Sí, te sí. empieza a Ujú. llevar, y había mucha gente, habían muchas. Ya ves que en Puerto Aranzas puedes estacionar tu carro y puedes poner ahí tu carpa y todo, Sí. tu tienda de campaña, y muchos tienen el mismo color, el mismo Ujú. diseño, y yo me fui con la finta y me fui caminando a una que no era la mía, y después me di cuenta que no era la mía y seguí caminando, y lo que yo no me daba cuenta es que me estaba alejando de mi Sí, familia. pues es que bueno, a los Claro, 4 a los años 4 no años. piensas en eso, Sí. pero no estabas asustado, no sabías que estabas perdido. No, sí. No, sí estaba asustado, sabía que estaba perdido. Son esos momentos que de repente me Flashazos, vienen, son ¿no? Ajá. flachazos, y no sé si de ahí, ocasionó esta cuestión que de repente me viene así como que ansiedad. Ajá. Digo, no al punto de volverme loco, de estar así todo deprimido, Mm, porque hay personas, ahorita hay un problema muy grande sí, social de ansiedad. sí, sí. No, pero sí, de Son repente, experiencias que marcan que la vida, marcan la ¿no? vida. Entonces, sí, Tal vez, bueno, nosotros sabemos que todo lo que Dios permite obra para bien. claro. Y unos años más adelante, eh, Flavio se ve en una situación en donde esa misma, energía, ese mismo ánimo para hacer las cosas, te abre también muchas oportunidades. Creces un poco más. En este tiempo vivías en Monterrey. Viví en Monterrey, viví en Monterrey, yo soy originario de Monterrey, yo nací en el Hospital Conchita en el año de 1969, y soy el mayor de 6 hermanos. Ajá, Y sí, me fui a México, pero yo me fui a México ya más grande. La primera oportunidad que yo tuve para experimentar ya el canto públicamente lo hice en un programa de televisión en Monterrey, Nuevo León. pero cuéntanos de esa parte, de eso que, tú ibas acompañando a tu primo, ni ibas a hacer una audición, o sea, esa se me hace tan interesante esa historia y quisiera que la compartas con Claro. nuestra audiencia, porque muchas veces, Flavio, no le encontramos propósito a las cosas que suceden. Ujú. Y en un de repente, así como pasó contigo, Dios cambia nuestras historias. Claro, y yo creo que incluso, las ansiedades, nuestros temores, Dios lo puede convertir en algo muy poderoso. Exacto. Y en aquel entonces había un programa que se llamaba Juguemos a Cantar, un concurso, un evento tipo como lo que es hoy La Voz, o donde participaban niños. Sí, Entonces, yo fui a acompañar a mi primo César. Él era el cantante de la familia. Todos los domingos, mi papá tiene otros 5 hermanos, más okey. aparte de sus hijos. Imagínate la cantidad Un de primos. familión. Entonces, siempre había un momento durante las reuniones donde mi primo César cantaba. Ajá. Entonces, él le iba cuando llega el concurso de Juguemos a Cantar, dije: "Pues César tiene que ir a Sí. ese concurso". Y yo la acompañé, y cuando me vieron, dijeron: "Oye, ¿no quieres tú audicionar?". Y yo dije: "No, no, yo vengo aquí a acompañar Yo no a". sí, yo nomás venía a Nada acompañarlo. más, nada más. Pero, pues, estaba mi mamá, estaba mi tía, y insistieron, y bueno, yo audicioné. Ajá. El problema, el asunto fue de que 3 o 4 días después hablaron para decirme que yo había quedado, pero que mi primo no había quedado.
Y no tanto porque mi primo cantara mal, cantaba muy bien. Lo que pasa es que en aquel entonces a mi primo le habían puesto unos frenos. Okey, Entonces él teteaba mucho con con los los frenos. frenos. Y eso fue un impedimento. Y para mí, yo me sentía mal por otra parte, porque ese era el sueño de mi tío César, que su hijo participara en ese evento y jugamos a cantar, porque en esa ocasión, bueno, mi tío estaba pasando por un proceso de cáncer. Wow. Entonces, yo sentía que le estaba robando a mi tío el sueño Claro, de ver a su hijo alegría, cantar. sí, sí. Pero bueno, la historia que tenía Dios escrita desde Sí, entonces era diferente. Y entonces haces la audición. hago la audición y ahí me dieron la canción. Ese también fue algo que me pegó, porque ahí te asignan la canción que tú vas a cantar durante el concurso. Ujú. Y la canción hablaba de un papá que había fallecido. ¡Ay, Entonces, no! imagínate, yo decía, este canto le queda perfecto a mi primo porque era lo que iba a acontecer en un futuro con mi tío. Oh, Entonces, fue algo que, y ahorita eran escenarios muy difíciles. Imagínate que para una persona ansiosa, enfrentarlo será claro, doblemente difícil, pero ahora me pongo a pensar que era parte del plan de Dios para darme cuenta que Dios tiene control de todo, sí. incluso como dice la palabra de Dios, en nuestras debilidades Dios se fortalece. Amén, claro. Entonces, Dios permitió que cantara ese canto. Y bueno, en honor a mi tío y a mi primo me cambiaron el nombre. No Okey. soy Flavio Raimundo, artísticamente me lanzaron después Flavio César. Wow. Como, creo que fue una manera muy linda de incluirlos en Claro. la historia, ¿no? Sé que, bueno, finalmente tu tío fallece, Sí, tú sigues adelante con esta carrera, después vienen, festivales, vienen, Juguemos a Cantar, América, esta es tu América es tu canción. canción. Bueno, este era el festival de Jugamos a Cantar. Y todo se empezó a hacer me acuerdo cuando ahí pasaban a la final el primer y el segundo lugar de las eliminatorias. Y a mí Sí. me quedó, y todo esto era en la capital, en México, Ujú. y yo no le eché nada de ganas. No, 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 porque yo ya no quería estar en México. Ajá. El asunto es que quedé en segundo lugar, entonces pasé a la final. Guau. Y ya en la final, yo dije, bueno, ya esto se va a acabar. Y porque resulta que al primer, el segundo y el tercer lugar le iban a dar el derecho de participar en América, esta es su canción. Ujú. Entonces nombran al primero, el segundo y el tercer lugar y no me nombraron a mí. Y yo dije, wow, Ya qué la bueno, hice, ya la hice. vámonos a nuestra casa ya. Sí, pero resulta que Raúl Velasco no, nombran al mejor intérprete del festival. Lo que yo no sabía es que en el festival lo que participaba era la canción, no el Okey. intérprete. Entonces dieron en esa ocasión un premio especial al mejor intérprete y no solamente iba a estar en América, esta es tu canción, Ujú. iba a estar también en 3 programas de Siempre en Domingo. Guau, Y ahí fue que me y nombran a fuiste mí y tú. yo dije, no, Yo ya me quería ir. ya me quería ir. Era el único niño que lloraba en el camerino porque había ganado el mejor intérprete. Todos Ay, habían pero de llorado porque, tristeza. sí, sí, todos habían llorado porque muchos, porque pues, no habían pasado ya, no Ajá, había pasado nada. Entonces así, yo creo Dios empezó a abrir puertas, que en un sí, momento a lo mejor no lo entendemos, pero Dios en su soberanía tiene el control de todo y sabía por qué. él tenía ya un plan dispuesto. Ujú. Después de esto viene Valores Juveniles, Ah, Clase 69. clase 69. Luego te vas de solista y empiezas en la televisión. Para este tiempo, tú ya habías vivido la mitad de tu vida en este ambiente que Ujú, ni siquiera querías. ujú. ¿Tú pensaste que esto iba a ser ya tu vida para siempre? Mm, ah, había algo de mí que sentía que esto iba a ser algo importante en Ujú. el transcurso de mi vida, pero que no iba a ser para toda la vida. Tú Había, sabías que había sí. eso. ¿Por qué?
había algo que no me gustaba dentro del mismo del mismo medio, de la misma atmósfera, que en un principio yo no sabía, no lo entendía, no conocía esa dinámica espiritual que conlleva el exaltarte a ti mismo, el pensar que la vida debe de girar sobre uno mismo, porque al final del día, el contexto que se maneja en ese ambiente cuando están haciendo un ídolo dentro de ti, Ujú. porque te manejan como un producto, es Sí, que tú claro. seas deseable y lo más importante para la vida de tus fans. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo tenía una novia y no podía decir que tenía novia, porque tú que tenías que crear esa ilusión de que las chicas anhelaran tenerte a ti como su pareja, como un novio. Claro, claro. Entonces, esas cosas a mí me causaban mucho conflicto. Yo decía, no, es que esto no me gusta. El hecho de estar arriba de un escenario y que la gente te aplaudiera y todo, se sentía muy bonito, pero yo quiero pensar, porque yo nunca probé droga ni nada de eso, pero yo quiero pensar que era una especie de droga, porque era Claro. tan adictiva que cuando ya no estabas arriba del escenario, era una constante el necesitar del aplauso de la gente. Y Ujú. mira, y te voy a contar algo, porque eso le pasó a un compañero, que era a un amigo de un compañero artista que era famoso, Ujú. y él todas las noches, cuando necesitaba que salir para que alguien lo reconociera, Guau. porque si no, Para no si podía no, no, dormir. pues. Qué O tremendo. sea, el sentirte valorado en base a llenar las expectativas del aplauso, de lo que piensa la gente de ti, eso me causaba un conflicto. Sí. Porque incluso hicieron una imagen de mí donde yo tenía que salir siempre con las camisas abiertas. Hacía yo antes mucho ejercicio, lo sigo haciendo, pero ya no como antes. Cuidaba mucho la dieta y siempre salía marcado. Me Ujú. decían Flavio César del estómago de lavadero, pero eso me causaba conflicto, porque si es que se acercaba la gente, porque en el gimnasio amigos, personas se acercaban y decían, "Oye, yo quiero tener el estómago así como tú, así bien marcado", pero yo no me sentía feliz, o no me atrevía. Yo les daba una rutina, mira, yo hago esto y esto y esto otro, pero no me atrevía a decirles, pero sabes que esto no, Se va a esto acabar, o se sea, va a esto acabar, no vale. no me Ujú. está llenando de, pero al final del día yo era lo que causaba dentro de mi alma, de mi corazón, en mi espíritu, un conflicto. En aquel Ujú. entonces no lo entendía, y una manera de justificarme esa tristeza, ese vacío, es que yo ese mismo vejo de tristeza y de vacío lo veía en otros compañeros artistas y decía, bueno, es el Aquí así es. sacrificio que uno como artista tiene que hacer dentro del medio y poner siempre una máscara de que todo está bien y todo, y no pasa nada. Ujú. Al final es como tú lo dices, un producto, eras un producto y a ti te pagaban por estar en buena forma, por sonreír siempre, por bailar bien, por convivir con las fans. En ese tiempo era un boom, fue un movimiento fuertísimo el estar cerca de las admiradoras. Eras eso, un producto. Y Y que aparte estuve solo con mi hermano mucho tiempo en México, porque recordemos que mi familia vive en Monterrey. sí. Y te voy a decir algo, en parte las fans formaron algo muy importante en mi vida, porque cuando yo llegaba de las giras o algo al aeropuerto, no estaba ni mi papá, ni mi mamá, Ujú. ni mis otros hermanos para recibirme. Ujú. Siempre estaban mis fans. Sí. Entonces, ellas fueron importantes. Ujú. Ellas fueron, y también habían hombres también. Yo a veces lloraba en brazos de mis fans, Ujú. y ellas me abrazaban. O sea, ellas sabían que yo necesitaba de mi familia. Claro, y ellas podían Y, ser y, tu familia, y era la ellas, oportunidad. y ellas eran Ujú. eran mi familia. En este tiempo, bueno, vivían, tu hermano, que también estaba cantando en ese tiempo, el grupo donde él estaba igual famosísimo, em, mucha libertad,
mucho descontrol, tal vez, dos chavitos provincianos Sí, de Monterrey, de solos. familia, solos en la capital, en la boca del lobo, ¿no? Em, Y luego con éxito. con Imagínate los dinero. 22, Bue 23 Uf, años. Y luego vivíamos solos en un departamento y aparte habían chicas afuera del departamento. claro. Entonces, pues Todo ahora lo que sí que podían pedir lo hacíamos tenían, y ¿no? deshacíamos. Y bueno, esa es la falta de tener y de llenar vacíos de una manera incorrecta. Mm, Flavio, y en ese tiempo, ¿quién era Dios para ti? Tenías ¿Quién era? ¿El que te traía los regalos en Navidad, el que veías nada más cuando ibas a las bodas o en la Es que sí, iglesia? sí había una búsqueda constante de Dios, pero no lo hacía de la manera correcta porque lo hacía a través de imágenes. O sea, yo, por ejemplo, yo utilizaba un escapulario siempre para cantar. Okey. O sea, no conocía en sí la palabra. Ujú. Y, y Dios está en su palabra es lo que nos transforma, lo que nos confronta también, lo que redarguye el espíritu y nos hace ser mejores personas. Pero en aquel Mm, entonces yo no conocía la palabra, simplemente seguía como católico, en aquel entonces que era católico, seguía la religión tradicional, ¿verdad? claro, Solamente era lo que y rezaba el Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre, y ajá, nada más, pero ni siquiera entendía el contexto de lo que es el Padre Nuestro, por sí, ejemplo, y y y dependía por ejemplo, de un escapulario. El era un escapulario amuleto, sí ¿no? era mi Ujú. amuleto, yo lo tenía para todos lados, o sea, y también la novena de la Virgen, una virgen alemana, de Schoenstatt, creo que se llamaba también. Eran tus protectores, Sí, sí era, pero no sentía realmente una protección, ujú, siempre había un vacío. claro. Bueno, pasa el tiempo, es una etapa. Pues sí, padrísima, eres joven, tienes todo, pero llega, más bien Dios trae a tu vida un hombre que trabaja para ti, que gana menos que tú, Menos porque que yo, sí. trabajaba para ti, pero vivía en paz. Él tenía lo que tú estabas buscando. ¿Tú crees que esto pudo haber tocado tu ego, Flavio? El decir, yo puedo tenerlo todo, pero él tiene algo que yo no tengo y lo quiero. ¿Crees que eso fue lo que te acercó a Víctor Hugo? Víctor Hugo, fíjate que había un conflicto dentro de mí porque yo decía, no puede ser posible que él tenga más paz que yo, que él camine con más seguridad ante la vida, porque me acuerdo que él como mi asistente personal, él hacía negociaciones con empresarios, con gente muy importante, y lo hacía su dinámica en cómo negociaba de una manera tan transparente, sin malas palabras Que no y eres con una común, paz ¿va? y En con una ese ambiente. tranquilidad que decía, no es ¿Qué le común en medio, pasa? en ese ambiente. Sí, No, ¿qué le hay pasa? veces que los asistentes son hasta más, se creen más que los mismos artistas, Sí. que al artista que están asistiendo. Este, y me causaba conflicto eso porque decía, bueno, ¿por qué yo no puedo tener esa tranquilidad, hablar con esa naturalidad, con esa seguridad, con esa elocuencia, con esa paz y esa armonía? Ujú. Y yo no, o sea, yo todo lo arreglaba a gritos y lo arreglara, que las cosas se tienen que ser así, se acabó y no había un punto donde pudiera haber una conversación conmigo. Ajá. Las cosas eran así y se Y ya. acabó. Guau. Era, 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 Pues bueno. no, pero sí tendría unos arranques eh, que hasta me da pena decirlo, pero les voy a decir, por ejemplo, en una ocasión, una de las personas que trabajaban conmigo pidió que si podía ir porque su esposa estaba embarazada Ujú. y quería ir con su esposa para ver El el eco. eco. Ajá. Y yo le dije, claro que no. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre pedirme? Dice, es que no ves que para que tú puedas hacer ese examen tienes que trabajar.
que para que tu esposa. Entonces, ni siquiera, o sea, y se lo decía a gritos. Nada Wow. más para que te des cuenta la clase y cómo de repente Dios manda a una persona con una paz y con una tranquilidad, que algo había en él que empezó a confrontarme a mí mismo. Ajá. Y, y, y es que es bíblico, o sea, cuando tú estás lleno de la presencia del Espíritu Santo, cuando tú reconoces a Jesús como tu Salvador, no hay un poder más grande que el Espíritu Santo. Amén. Sí, Y el sí. Espíritu Santo estaba en él. Ujú. Y aunque yo lo tratara mal, siempre había algo que hacía que yo me sintiera bien chiquito, chiquito, Sí. chiquito. Y yo sé que era el Espíritu Santo porque Dios sabía que había algo de mí que quería, que estaba en una constante búsqueda Ujú. de lo que había en él, pero Exacto. no lo quería aceptar. Y después, Flavio, ¿cómo pasa? ¿Cómo es que en esta etapa de tu vida, Víctor Hugo, bueno, impacta tu vida? Y después, ¿cuándo es que llegas a una iglesia? ¿Cuándo es que empiezas a buscar de Dios? Bueno, yo empiezo a eh, eh, primero fue su estilo de vida, dije, Su bueno, testimonio. su testimonio, y él siempre cargaba con una Biblia, Ujú. siempre cargaba con una Biblia, él nunca dejaba la Biblia, o sea, era chistoso porque imagínate, me invitaban a cantar en palenques y él estaba ahí con su Biblia aquí. Guau. Y aparte él siempre bien, arreglado con su corbata, llegaba, haz de cuenta, parecía de los pastores de estas denominaciones que, ¿quiénes son los que están utilizan? Bueno, hay varias Sí, denominaciones, no sí, sé pero si son de asambleas o qué, pero bien así, bien formal. Y yo decía, ajá. este cuate no O viene a embona. predicar o Sí, viene sí, sí, sí. de manager. Sí, y aparte, antes de que siempre que nos sentábamos a comer, él siempre hacía una oración y Wow. yo lo dejaba y todo, porque sentía bonito cuando él oraba. Ujú. Entonces llega un momento en que tú dices, bueno, en todos los hoteles, y más en Estados Unidos, siempre ponen, yo no sé si ahorita, pero en aquel entonces siempre ponían la Biblia Sí, en uno de los en cajones. los cajones. Entonces Sí. dije, bueno, pues voy a empezar a ojear, a ver de qué se Que sí, trata. ¿verdad? ¿Qué hay aquí? Pues te empieza a confrontar la palabra. Ujú. Y des Entonces me acuerdo que fui a una iglesia eh, cristiana la primera vez, nada más para ver. Yo me fui en la parte de amero atrás de la iglesia. Y dije, yo no quiero que nadie me vea. Y me acuerdo que llegué, toda la gente tenía los, o sea, los brazos alzados, levantados y estaban y dije: "Qué qué locos", o locos. sea, sí, sí, dije: "¿Qué onda? O sea, ¿qué está pasando aquí?". Y me fui allí a mero atrás y no quiero. No, pero ya cuando empezó a hablar el pastor, la música empezó a ministrarme, pero cuando empezó a hablar el pastor, cuando empezó a hablar, de lo que es Jesucristo, del amor que Ujú, nos tiene el Padre, que no escatimó ni a su propio Hijo para darnos salvación y que la vida del hombre no consiste en la cantidad ni de bienes ni de posesiones que el hombre puede obtener, sino la vida consiste en Él, en que Él nos amó primero. ujú. Dices, wow, o sea, yo quiero eso. Claro. Entonces allí fue cuando hice un compromiso de seguir a Jesús, pero también entendí que todo compromiso te invita a que renuncies a todo aquello que no te lleva a tener una relación con Dios. Y ese resulta un problema porque eh, los verdaderos compromisos implican renuncias y a veces podemos decir, no, sí te acepto como mi Señor. Espérame. Si es tu Señor, tienes que renunciar a cosas que no le agradan a Dios y no le agradan a Dios porque te hacen daño. Te ama Exacto. tanto Dios que no quieres,
no quiere el Señor que te dañes, por eso tienes que dejarlo y tienes que dejar que Él gobierne tu vida. Entonces todo eso empezó a confrontarme porque, bueno, entonces, pues sí me daña el medio, me daña todo ese ambiente, entonces tengo que tomar una decisión. Ajá, sí, era y además, bueno, había sido tu trabajo por tantos años, tu único Sí. trabajo por todos esos años, era tu ingreso, era, tu fama, era el nombre, el lugar que tenías, y tenerlo que Y dejar. entonces dije, bueno, entonces, bueno, ¿qué hago? Bueno, lo dejo. Para eso hablo con el pastor de, de la iglesia. Le digo, bueno, ¿qué hago? Dijo, es que, hijo, es una decisión entre tú y el Señor. Yo te puedo sugerir algo, pero debe ser el Espíritu Santo hablándote a ti. Ujú. O sea, yo te puedo decir que, ¿sabes qué, hijo? En ese medio eres como un carne de cañón para Satanás. Por otra parte, sé que vives de eso, pero también sé que Dios te puede suplir. Guau. Entonces, pero tenemos que dar pasos de fe, o sea, porque Dios no puede guiar pasos que no se den. Tú tienes que Ujú, empezar a caminar pero si estás así estancado, pues no, o sea, entonces lo dejé, puse un estudio fotográfico y cuando pongo el estudio fotográfico, este, de repente me sucedió algo que en las noches puse el estudio fotográfico para pues para subsistir, para trabajar, sostenerte, ¿verdad? Para claro, sí. sostenerme. Pero me acuerdo que en las noches me empezaban a llegar en la madrugada melodías. Ajá. Y yo dije: "Ay, mira qué bonita melodía". Entonces tenía una grabadora al lado y empezaba a grabar la melodía. Ujú. Y ya. Y luego así durante bastante tiempo y me llegaban melodías. Bueno, llegaron suficientes melodías para grabar Guau. un disco cristiano, y siempre me llegaban en la madrugada. El Señor te inspiraba. Sí. ¿Y qué pasó en ese? Seguramente, bueno, fue una decisión difícil. Empieza a ver esa diferencia ahora en que ya no te aplauden, en que tus ingresos ya no son los mismos, pero es Dios el que empieza a suplir eso en tu vida. Ujú. ¿Hubo momentos que tú dijiste, no, no, mejor me regreso? Fíjate que cuando me convertí, muchas personas se enteraron y, y, y empiezan a llegar oportunidades nuevamente para volver al medio. Sí. Mira, te voy a contar una historia. Yo cuando estaba en el medio artístico, eh, había una obra de teatro en Francia de Romeo y Julieta, Ujú. una obra musical bien bonita. Y yo le decía a mi mamá, no, hombre, cuando venga esas, yo un día voy a ser Romeo. Y las canciones estaban bien bonitas, pero era como que un sueño como que guajiro. ¿Por qué? Porque era una producción francesa musical que Ujú. para traerla a México pues costaba mucho Sí, dinero. sí. Y aparte me estaba yendo muy bien en el medio artístico. Entonces era como que un sueño. Yo me convierto, ya renuncio Ujú. al medio artístico y de repente un productor que tiene mucho dinero compra los derechos de Romeo y Julieta, de la obra musical francesa. Guau. Y la trae a México, La traen a México. ¿Y, y a quién crees que estaban buscando? a Flavio Uf, César. ¡Guau! uf, ¡Qué duro! ¿eh? ¿Qué hiciste? No, pues, y aparte había un conflicto ahí porque eh, yo soy el mayor de 6 hermanos. Ujú. Entonces decían, ¿qué le va a decir a mi mamá? Entonces sí fue difícil. Tus papás ya Decirle, ¿sabes qué? Este, porque mis papás no eran cristianos. Ellos me ven como me veían así como, wow. Entonces, llega esta oportunidad, pues yo estoy con mi estudio fotográfico en un Chevy, mm, sin clima, porque Dios echándole ganitas. permitió. Aparte no tenía el espejo retrovisor de ese lado, tenía que andar volteando.
Imagínate en Monterrey, yo tenía, mis camisas se llenaban de No, no. salitre y en una estación de radio, allá, un locutor dijo: "Miren, desde que se hizo cristiano, mira, vi a Flavio ahí con un Chevy". O sea, empiezan como que Claro, las ¿no? Lo mal que te pruebas. ha ido, cómo Sí, y pero la eso te gente, te toca, o sea, fíjate que sí, no me tocaba tanto. Te voy a decir por qué, porque cuando estás lleno de Dios, no te disfrutas importa. unos frijolitos, y tienes unos frijolitos refritos, ay, te los comes más ricos que antes cuando andaba a la Sí, mejor acá en el Hyatt o acá en mis súper giras acá restaurante. con unos super buffets. No, sí lo Ujú, disfrutas más. Digieres mejor la comida cuando tienes a Dios en tu corazón, cuando realmente confías en Él. ujú. Pues, entonces, no me pero yo siento que a mi familia a lo mejor sí le causaba un poco de conflicto, porque decía: "Hijo, pues se le está presentando esta oportunidad". Entonces yo le dije a mi mamá, hablé con él, y dije: "Mira, mami, yo cuando decidí seguir a Jesús, decidí renunciar, entonces ya no puedo. O sea, ya no puedo". Y soltó lágrimas, ella sí, yo Claro, también. era tu sueño. Y el de ella también, pero lo pudieron entender y lo superaste, además. Sí, sí, sí. Un son creo que esos momentos en los que damos esos pasos de fe, salimos más Claro. fortalecidos, porque, quizás si hubieras dicho que sí. Y aparte, ¿sabes qué? Aparte de que te empiezan a creer más. Ujú. Me acuerdo que uno de mis hermanos me dijo, y no lo digo, esto no te lo digo por juzgar ni criticar a ningún otro artista, pero una vez uno de mis hermanos se acercó y me dijo: "¿Sabes qué, Flavio? Yo sí te creo a ti que eres cristiano, porque yo he visto a este artista que se dice persona cristiana, pero sale en las revistas así con poses y haciendo cosas que yo no me imagino a un verdadero cristiano haciendo Haciendo eso". eso, claro. Entonces, como dice la palabra, somos cartas abiertas y las personas empiezan a ver. Y Sí. curiosamente eso sucede. Por eso tenemos que tener, y ese es un consejo que yo le doy a compañeros, artistas que, que se dicen cristianos. ¿Saben qué? No, no naveguen con la bandera de que soy cristiano y que, Ujú. no, no, mejor que tu vida dé un testimonio, pero Sí, no porque de repente hace algunos años y todavía se volvió como una moda convertirse sí. al cristianismo. Y el ya meterte un compromiso con Dios, tienes que tener mucho cuidado porque luego la gente dice: Mira, se dice ¿Y eso qué cristiano". es cristiano? Entonces mejor calladito, que el Señor trabaje en tu vida. No somos perfectos, vamos a tener caídas, nos vamos a levantar, pero sí, eso ayudó mucho ha ayudado mucho a mi familia Ujú. que me crean. Y ellos han creído en Jesús, ellos siguen, Sí, yo siempre he dicho que son cristianos de closet, porque ellos han hecho la oración de fe, siguen de repente algunos con no, es que muchos ya ni siquiera están yendo a la iglesia Ujú. tradicional católica. Okey, Entonces, yo creo que Dios tiene su momento, su tiempo para decir: claro. "Es por aquí", y yo creo que ya lo están haciendo. Así como tuvo el tiempo para Si ti, tuvo ¿no? tiempo para mí, es que Claro. también creo que ese es uno de los errores que cometemos. A veces llegamos con ya de convertido. Eso sucede muy seguido cuando estamos recién convertidos. Llegamos con la Biblia y normalmente empezamos a atacar a la familia. Con bibliazos los queremos Sí, arreglar, ¿no? no, tienen Claro. que ver el amor de Jesucristo, que vean cómo reflejamos a Jesús en el amor, la misericordia y en la compasión que Jesús ha tenido para con nosotros. Claro. Flavio, ¿ha habido alguna persona que haya sido de influencia en tu vida? Que tú digas, yo admiro a esta persona,
o tal vez que te haya dado algún consejo o algún momento que hayas dicho, es que no debo hacer esto porque voy a decepcionar a esa persona, alguien en tu familia, alguien que haya Mm, marcado una influencia en tu vida. híjoles. Pues yo creo que, mis abuelos, Ujú. por ejemplo, mi abuelo Flavio, híjoles, él siempre, mostró un amor Mm. por su esposa y por sus hijos impresionante, impresionante. O sea, la vida giraba alrededor de su esposa y sus hijos, y también mi abuelo Raimundo. O sea, Ujú. yo me llamo Flavio de parte de un Raymond. abuelo y Raimundo de Ujú. parte de mi otro abuelo. Mi otro abuelo, Raimundo, él cuidó a mi abuela durante 38 años. Ella tenía una embolia. Guau. O sea, él la bañaba, la cuidaba, Uy, él qué era amor. mecánico y siempre la trató como su princesa. Ujú. Ella se hacía más viejita por su propia enfermedad, Sí. pero mi abuelo más se enamoraba de ella. Uy, guau. Y eso fue el ejemplo que tú tuviste, de matrimonios que sí funcionan, de Ujú, esposos que pueden cuidar a las esposas, que claro, aman a sus hijos. sí, o sea, han sido un pilar, o sea, ellos llevaron un apostolado en base a acciones Exacto. y a sus actitudes, no, Ujú. no solamente con palabras. Me Sí. acuerdo que una, una de las cosas que a mí todavía las tengo aquí en mi corazón. Una vez mi abuelo, mi abuelo Raymond, él es de aquí de San Antonio y él estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Oh, guau. Sí, entonces él, pues nunca se quejaba. Nunca, nunca, nunca lo oías quejar. Él siempre procuraba a su mujer. Mm. Y un día no se dio cuenta y yo vi que se levantó no se dio cuenta que yo estaba y se levantó de la silla y le hizo, "Ay", y yo nunca le dijo, oye, ¿te duele algo? Le digo: "No, no, no, estoy bien, estoy bien". "Oye, ¿seguro no te duele? Pues vi que Ujú. te". Le dije: "No, no, 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 ¿qué esto cómo?". Dice: "¿Cómo me voy a quejar después de lo que Cristo Guau. Hizo. hizo en la cruz?". Guau. Después o sea, dije: "Guau". Claro, es que si comparamos su sacrificio con Sí, cualquier cosa que nos pase a sí, nosotros, claro que sí, no. o sea, ¿cómo se dice? Su parámetro, Ujú. Jesús, dice: "No, ¿cómo me voy a quejar?". O sea, Claro, todos nuestros padecimientos son sí, que él cortos dice, él para él eso. él sí sufrió y como quiera se mantuvo firme. Entonces Wow. dices: "Guau", o sea, ese tipo de comentarios dices, te quedan, Claro, impactan impactan. la vida y han sido, bueno, generaciones, en los que nosotros podemos ver que, bueno, a pesar de esta temporada en tu vida que estuviste en el ambiente artístico, conservas eso Sí, que ellos impactaron en ti y que, bueno, lo podemos ver hoy con tu familia, tu esposa, tus hijos, sí, sí, rescatando este estilo de vivir que ya no es muy común ver, menos en familias aquí en Estados Unidos, pero que bueno, gracias a esas semillas que tus sí, abuelos sembraron en ti, hoy lo podemos ver. sí, Y, sí, sí, ¿no? Flavio, ¿tú cómo crees que te ve la gente, cuando piensan, pero si era cantante y era bien famoso y era modelo y ahora es pastor? ¿Cuántas veces has tenido que enfrentar esos comentarios? Mm, ay, fíjate que no, 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 Nadie ha venido a ahorita decirte, no, wow. no, no, y creo que porque, como no me han vuelto o volver al medio. Tú borraste, cortaste Sí, y no, ya no no. has Sí, vuelto. no he vuelto al medio, a la mejor por eso lo creen. Ujú. Por eso dicen: "No, no, no". Sí, sí, sí lo creen por eso. No, yo no he tenido alguien que se acerca de que haya dicho: "No, no, no". Bueno, una vez sí me pasó cuando
Cuando saqué mi primera producción cristiana, yo estaba Ujú. muy contento, pero yo no sabía cómo se comercializaba ni cómo se daba a conocer una música cristiana. Entonces un amigo me dijo, ve a las librerías cristianas. Okey. Entonces, ve a esta librería. Y fui a esa librería y la persona que me recibió muy padre, muy amable y todo, y me dijo, tú eres Flavio y todo. Sí, sí, sí. Ay, qué padre. Oye, pues qué bueno. Oye, no, es que me convertí y todo. Y ahorita tengo este disco cristiano. Ujú. Pues haz de cuenta que le cambió la cara. Me dijo, ¿Qué dijo? no, no puedo recibir tu disco. Le digo, ¿por qué? Me dijo, no, no, porque pues tú vienes del medio artístico y a lo mejor tú vas a volver. Entonces mejor vamos a para que pase un tiempo y vemos a ver si te lo Guau. recibo. O sea, fue una persona cristiana Ujú. que no quiso recibir el material. Cuando yo salgo, hasta parece de película. Cuando yo salgo de la librería, recibo una llamada telefónica ya no me acuerdo si fue de TV Azteca o de Televisa, Ujú. para participar en un programa de televisión con Ay, ellos. no. Entonces, imagínate estar en esa disyuntiva. Yo inmediatamente fui con mi pastor y le dije, necesito oración, necesito que me diga qué es lo que tengo que hacer. Me pasó esto, no quieren recibir mi música porque yo vengo del medio artístico y acabo de recibir esta invitación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Puros dardos, Eh, ¿no? entonces el pastor me dijo, No, vamos a no. orar. Claro, claro. Hay que fortalecer Vamos a ese orar, vamos escudo. a orar, vamos a orar. Y mira, Flavio, este, mira, vamos a hacer este acuerdo con Dios. Ujú. Si mañana te vuelven a llamar, es que es de Dios que tenga que estar allá por algún propósito que Él quiere. Pero si no te llaman, no es de Dios. Pero vamos a hacer ese acuerdo con Dios. Ujú. Porque a veces Dios se mueve de maneras muy misteriosas que nosotros no las entendemos y a lo mejor tiene Dios, pues así como el manager Sí, tenía un propósito ahí. exacto. Entonces, a lo mejor Dios tiene un propósito ahí. Fuimos llamados para hacer luz en el mundo. Ujú. Entonces, nos pusimos a orar y ya no me hablaron. No me hablaron, pero sí me habló la compañía de distribución más grande de música cristiana. Guau. O sea, eh, para comprarme bastantes discos, nada más me pidieron como 500 producciones, nada más de entrada. Qué Y dije, maravilla. wow, y eso Todo, solamente Dios lo hace. exacto. Creo que esa decisión que tomaste de cambiar el medio artístico por servirle a Dios está lleno de guaus, de sorpresas, de momentos en los que dices, nunca me imaginé poder vivir esto. Sí, El haber estado en escenarios, haber sido reconocido y hoy acercarte a las personas a decirles, el aplauso no cuenta, eso no claro. vale. Concéntrate en los tesoros que no se van a echar a perder, en los tesoros eternos. En los tesoros eternos. ¿Cómo quieres que la gente se acuerde de Flavio? En a lo mejor 3, 4, 5 décadas, que digan: "Hubo una vez Mm, Flavio César que hizo esto y después hizo esto". mm. Pues yo creo que así, un hombre que en algún momento sirvió al mundo, pero dejó al mundo para servir a Dios. Que, creo que en la vida, cuando nos cuentan las cosas y nos dicen: "No, pero es que esto es así o esto es así", tenemos que hacernos nuestra propia, idea de las cosas, nuestra propia opinión. Y tú tienes una opinión bien real de lo que es vivir en el mundo, Sí, pero también una opinión bien real de lo que es servirle a y Dios. sabes, que acabas de hablar de algo muy importante, del legado que vamos a dejar. Y si nos adentramos en la Biblia, las historias de los grandes hombres de Dios, en un principio, sus legados no No, eran bonitos, no. pero lo importante fue lo que hicieron al final. Exacto. Ujú. Entonces, a lo mejor
y esta es una invitación para todas las personas que nos ven. A lo mejor piensas que dices, es que hasta ahorita tengo muy mal legado, pero Dios te da la oportunidad para el día de hoy poder hacer un nuevo comienzo. Y eso es lo que más va a impactar a las personas. O Ujú. sea, lo que tú dejes al final es con lo que la gente se va a quedar. Y Exacto. los hijos, los hijos. Exacto, sobre todo eso. Ahora tú, pues bueno, tus hijos son pequeños ahora, pero algún día van a tomar una decisión también. ¿Has pensado en eso? ¿Qué pasa? Sí, ¿Qué acuerdos tienes con tu esposa de decirle, no, no, si estos empiezan con que quieren cantar o que quieren no, bailar? pues de hecho ya cantan y uno de mis hijos toca y ya tocó por primera ocasión hace 4 semanas ahí en la alabanza, la batería. Ah, Flavio fue quien tocó la batería. Mi hija Abril toca el piano y canta muy bonito. No, tienen la música, claro. pero por ejemplo, ellos cuidan la música que escuchan, Ujú, ellos cuidan lo que ven también, porque ellos lo ven conmigo. O sea, ellos se dieron cuenta, ellos saben, por ejemplo, las oportunidades que he tenido últimamente. Por ejemplo, en este, ¿qué estamos? En estos 6 meses que llevamos, ya me han hablado 2 veces para volver al medio artístico, guau. para ser parte del 90s Pop Tour. Sí, sí. Bueno, 2 veces. Es más, aquí estuvo Ari Boroboy en San Antonio, Ujú, presentando lo que es el proyecto, bueno, no, su 30 aniversario de OV7, y él es el dueño de esta empresa, Bobo Producciones, una empresa muy exitosa, y no ujú. nomás en México, a nivel internacional, que representa artistas internacionales. Y él me hizo un ofrecimiento en volver, y él con las mejores intenciones. Sí. Con las mejores intenciones, lo hizo, eh, con el deseo porque él dice, ¿sabes qué? Hay artistas que para ellos el hecho de que yo haya abierto el 90s Pop Tour les ha dado vida, porque ha sido lo Claro. único que saben hacer. Entonces yo le dije, sí, qué bueno, gracias por la invitación, pero yo soy ministro, yo soy pastor. Entonces, pero te agradezco mucho que me hayas invitado y te deseo que te vaya muy Claro. bien en todos tus proyectos y wow, wow, gracias. Y todavía insistió, dice, es que mira el regalo que tan grande que tú les puedes dar a tus hijos que te vean. Este, imagínate 15,000 personas aplaudiéndote. Y le dije, ¿sabes qué? Es que mis hijos están acostumbrados a verme arriba de un púlpito alabando a Dios. Sí. Yo creo que se sacarían de onda. Claro, es que, Sí, qué diferencia tan grande, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de Ari, él piensa que eso es lo que alimenta tu alma, el sí, aplauso de 15,000 personas que nada más quieren escucharte, que quieren volver a vivir esas temporadas que marcaron nuestra claro, vida, no, pero ahora ya, lo que alimenta tu alma ya, es ya, otra y aún cosa. así le agradecí mucho a Ari la invitación y le dije, mira, ¿sabes qué? Si Dios pone en mi corazón ir a apoyarte en un evento o algo, por supuesto que lo haría. Pero, pero ahorita Dios no ha hablado que haga eso. O Ujú, sea, ahorita no. Entonces claro. me dijo, bueno, ok, Okey, gracias. no quitaré el dedo del renglón, me dijo. Es Y te que agradezco, le dije, te agradezco mucho la invitación y todo. Y vaya, es la verdad, yo lo aprecio mucho a él. Es una persona que trabaja mucho y que yo sé que lo que ha hecho lo hace para otras personas que están en el medio y que ha sido ujú, muy importante para ellos. Entonces, realmente valoro mucho lo que él está haciendo por ellos. Pero bueno, pero yo soy pastor. Entonces, al punto que quiero llegar es que mis hijos se dan cuenta de ese tipo de decisiones. okey. Mis hijos se dieron cuenta, por ejemplo, cuando yo vine a San Antonio, pues mi ministerio de evangelismo, pues no tenía tantas invitaciones para, para, para ir a predicar y para cantar. Entonces, eh, pues yo hacía, me invitaba un amigo a poner ¿cómo se llama? Plafones Oh, pero sí, yo, sí. yo recogía realmente, yo no sé ponerlos.
Y en ese momento me invitaron eso fue hace como 4 años, me invitaron para entrar al 90s Pop Tour. Fue la primera vez, es que cada año Ujú. siempre me han estado invitando y, y les dije que no, pero de repente entra ese conflicto ya cuando tienes hijos y dices, oye, pero pues es que el dinero y esto, Claro. pero dije, no, señor, yo te creo. Entra la pandemia, se cancelan pues, conciertos y todo. Sí. Pasa 1 año y medio de pandemia y fue cuando me hablan de Oak Hill Church ¿Qué para. tal? Entonces, ¡Qué tú le crees a increíble! Dios y Dios te va a sorprender siempre con regalos mucho más grandes que entonces, esos testimonios son los que a mis hijos les ayudan a mantenerse Claro, firmes. firmes. Sí, Y, pues, bueno, finalmente esa es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestras generaciones, ¿no? Esos ejemplos, esos testimonios, porque, el tiempo que les va a tocar a ellos es mucho más complicado que el que nos tocó a nosotros. claro. Y deben estar más preparados, deben de tener más herramientas, y el testimonio Ujú. de su papá tomando esas decisiones es un gran ejemplo. Claro. Ahora, y también si quiero aclarar esto, Ceci, de ninguna manera estoy satanizando la música secular. Bueno, sí hay unas que sí, de plano no, pero hay canciones muy Linda, bonitas, sí. muy frescas, muy sanas, y Dios no se va a enojar porque tú le cantes una canción bonita a tu novia, a tu esposa, a tu mamá, ¿ok? Ujú. Porque a veces se tiende a satanizar Sí, esas canciones y no es cierto, no podemos llamarle malo a lo que no es malo. Entonces sí quisiera aclarar eso. claro, ¿cuál es la motivación, no? De esas canciones o de esos Claro, ritmos, pues, de eso podríamos hablar en otro podcast, porque es claro, ¿no? mucho contenido Hay lo que mucho podemos contenido. Yo me sacar. acuerdo que había un pastor que, que, pues, le tenía que cantar así a escondidas a su esposa, porque en esa denominación era malo. Digo, espérame, pues es tu mujer, o sea, ¿cómo? Claro, es más lindo enamorarla con una de Luis Miguel que con una canción de alabanza, ¿no? Claro, y aparte en el libro en la Biblia está el libro, ya se me fue, no es Eclesiastés, es Cantar de los Cantares. Cantares. Ay, la novela más Por favor. romántica que ha Sí, habido y claro, existirá siempre, claro. claro. Sí, 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 Qué maravilla. sí, Pastor Flavio, ahora sí, esta pregunta es para el pastor Flavio. sí, sí. Quiero preguntarte, eh, tema de la salvación, ¿tú crees que se pierde? Híjoles, es un tema muy controversial. Ujú, Es muy controversial porque, pues, hay personas que sí piensan que se pierden y hay otros que que no. que no. Me quieres meter en controversia, ¿verdad? ¿Quieres Es que saber? yo creo es que nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Ujú, Eso es lo que yo pienso, ¿por qué? Porque entonces, si nosotros tuviéramos que hacer algo, entonces no tendría caso lo que Jesús hizo en la cruz. ujú, Porque la misma Biblia dice que nuestras mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia, o sea, exacto, no. exacto. Entonces, en ese proceso de transformación no podemos categorizar de que, entonces tú hiciste cosas más buenas que el otro, entonces este es salvo y tú no. Entonces tú estás poniendo tus propios estándares. Ujú, Entonces, creo que nosotros somos salvos cuando nosotros reconocemos a Jesús y cuando también nosotros damos frutos en gratitud de que estamos reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestras caídas. Entonces, cuando tú verdaderamente has recibido a Cristo como tu Señor, eso no lo puedes perder. Y cuando lo están demostrando también tus acciones de tener necesidad de tener comunión con Él porque sabes que eres débil y que claro, sabes que no puedes hacer nada, que lo que necesitamos lo a él, necesitamos, sí. claro. Es que Pastor, sí es una línea ahí muy delgada y la gente se puede llegar a confundir incluso con lo que estoy ahorita comentando, porque entonces algunos van a decir, bueno, entonces es por los frutos. No, sí, sí, o sea, los frutos van a evidenciar de que realmente
Jesús es tu Señor cuando tú dices, Señor, te necesito. Ujú. Esta es mi condición, o sea. Entonces, así es. Esa es la opinión de Pastor Ese, Flavio César. Muchas gracias por haber compartido este tiempo aquí con nosotros. Gracias por haber abierto tu corazón. Yo sé que hay áreas que muchas de las personas no conocen ni se imaginan de un pastor. Los sí, vemos como inquebrantables, intocables, nunca se enferman, nunca se no, ponen tristes. Y bueno, eso queremos, que las personas se acerquen a estas otras personas bueno, tienen un propósito diferente y que han pasado batallas muy duras y que son una inspiración para los demás, para seguir adelante en este camino, en no, el hombre, Señor. al contrario, gracias por la invitación. Y sí, las batallas las vamos a tener todo el Todo el tiempo tiempo. mientras estemos aquí. Lo único que nos compete es confiar en Dios, ponernos a cuentas con Dios todos los días, porque todos los días pecamos. No hay alguien que diga, no, yo no he pecado. Bueno, pues entonces, como dice la palabra, estás haciendo a Dios mentiroso. Todos los días cometemos ahí asuntos que tenemos que ponernos a cuentas con Dios para que Él nos transforme y nos ayude y a ser las personas que Él quiere que seamos, no lo que el mundo quiere que seamos. Entonces, Exacto. gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Flavio, por haber estado con nosotros y también muchas gracias a ti que nos escuchaste. Gracias por acompañarnos en este podcast de Radio La Nuestra. Nos volveremos a encontrar en el siguiente. Que Dios te bendiga.